Muy bien, hermanos, hoy día nosotros estamos iniciando una nueva serie llamado Discipulado, Familia y Caos. Vamos a estudiar en estas próximas semanas cómo seguir a Jesús más allá de guiarnos hacia nuestro plan de familia feliz. Muchas veces nos guía para un otro lado. Porque fíjense ustedes, muchas veces nosotros llegamos a Cristo con esa premisa: voy a seguir a Jesús para poner mi vida en orden, ¿cierto? Esperamos que al seguir a Jesús vayamos a tener una vida mejor económicamente, mejor emocionalmente, mejor espiritualmente, una vida más feliz en familia, todo bien en salud. O sea, buscamos a Dios para que nos vaya bien, ¿no es verdad? Buscamos a Dios para que estemos bien. Y en contraste con el desorden que es una vida sin Cristo. Entonces voy a buscar a Cristo para que eso me vaya bien. Pero el problema es que mi concepto de vida en orden no calza del todo con el concepto de Jesús de vida en orden. Ese es el problema. Porque ante esa finalidad tenemos que hacer dos preguntas. Primero, ¿para qué yo quiero eso? ¿Para qué yo quiero una vida tranquilita? ¿Para qué? ¿Qué quiero lograr con eso? ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿Con qué objetivo quiero simplemente vivir tranquilo, bien económicamente, bien de salud, los hijos bien, todos encaminados? ¿Para qué? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? Y la otra pregunta que tenemos que hacer es exactamente eso lo que Dios quiere. Para eso Cristo murió en la cruz. De eso se trata la obra de redención. De que yo viva bien. De que yo viva mejor. ¿Cuál es la finalidad? Por lo tanto, debemos entender que muchas veces nosotros queremos ese orden y Jesús quiere caos. Queremos ese orden, pero Jesús quiere desordenar nuestro orden para ordenarlo según la perspectiva de Él. Porque el orden que yo quiero muchas veces es nada más que la consagración de mis ídolos y establecimiento de deseos y voluntades que no están en sincronía con el plan divino para la humanidad. Y muchas veces Dios lo que tiene que hacer es traer cierto caos a nuestro orden, quitarnos muchas veces del trabajo, permitirnos caer en la enfermedad, exponernos a la intemperie de las dificultades de la vida, para que entendamos que el objetivo de Dios no es darnos una vida tranquila, sino que hacernos santos. Para eso llegamos a Él. Muchas veces las razones por las que nosotros queremos que Jesús entre en nuestra familia no son las mismas razones por las que Jesús quiere entrar en tu familia. Queremos que Jesús entre en mi familia para que yo me sienta bien, para que esto suceda. Pero Jesús quiere entrar en tu familia para desordenar tu orden idólatra y ordenarlo a su manera. Y de ahí viene entonces el tema primero, el tema que nos convoca en esa mañana. Para empezar, vamos a empezar desde el inicio. Por lo tanto, deja todo lo que estás haciendo ahora. Ese es el primer tema. Y ese tema está basado en el texto que tenemos en Marcos, el capítulo 1, los versículos 14 a 19. Abra su Biblia ahí. Vamos a leer ese texto que está en Marcos, el capítulo 1, de los versos 14 al 19. Lo que vamos a hacer en nuestra serie es estudiar la experiencia de los discípulos con Jesús y aplicar esa experiencia a nuestra vida familiar. Marcos primero, del 14 al 19. Si usted necesita de Biblia, aquí tenemos la Biblia impresa en la versión que estamos ocupando aquí para leer. También tenemos una guía para que usted pueda tomar notas. Ahí los diáconos te pueden acercar ahí. Si usted quiere, levanta su mano y un diácono se te va a acercar también con una guía para tomar notas del mensaje. ¿Ya? Marcos, el capítulo 1, versículo 1, versículo 14 al 19. Dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea,
a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntase y crean en las buenas noticias. Pasando junto al lago de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando su padre Zebedeo y la barca con los jornaleros, lo siguieron. Qué texto muy interesante, muy sencillo. Usted va a decir, bueno, pastor, es un texto muy conocido. Jesús pasó, vio unos hombres ahí y les dijo, sígueme. Y ellos de la nada dejaron todo y empezaron a seguir a Jesús como cualquier persona normal hace en nuestros días, ¿no? Es un texto muy interesante que está en el contexto del inicio del ministerio de Jesús, los primeros días, los primeros eventos, y ese relato, probablemente el relato de Marcos, fue el primero en ser escrito, relatando estos eventos históricamente, y tenemos Mateo, que literalmente copió y pegó, así como tal cual, es lo mismo que está allá. Lucas tomó ese evento y lo rellenó con otras informaciones que él pudo investigar, que está ahí la experiencia de la pesca maravillosa, donde sacan muchos pescados, y ahí Pedro entonces queda encantado con Jesús, y Juan da otra perspectiva, la perspectiva también de que algunos de ellos ya seguían a Juan Bautista y así llegaron a Jesús. Ese es el contexto, ¿ya? Jesús está llamando aquí a los 12 discípulos cercanos acá. Y el tema aquí es que esa primera experiencia de ellos con Jesús ya de cierta manera marca un paradigma de cómo el discipulado de Jesucristo funciona. Y ese primer llamado ya sirve para nosotros entender cómo significa entender el llamado en mi ambiente familiar. Por eso que la pregunta que hacemos en este texto es cómo el llamado de Jesús modela mi familia. Cómo el llamado de Jesús modela a mi familia. Y una familia que es basada, guiada por el discipulado bíblico, que vive como discípulos de Jesús, primeramente es una familia moldeada por la fe. Y aquí lo que nosotros vemos en ese texto es que Jesucristo pasa literalmente predicando. Él empezó a predicar. Y el texto, tanto de Mateo como de Marcos, destaca la predicación de Jesús. Jesús ya había iniciado su predicación, y aquí en Marcos vemos un extracto de lo que predicaba Jesucristo. El reino ha llegado, arrepiéntanse. Incluso cuando Juan va a decir que cuando a Pedro le hablan de Jesús, dicen, hemos encontrado el Cristo. Andrés le dice, hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Había en ese contexto ahí una expectativa mesiánica por parte de los discípulos, y ellos creyeron en el mensaje de Jesucristo. Incluso Lucas va a mostrar que el milagro de Jesús con la pesca maravillosa hizo con que el corazón de Pedro se postrara delante de Cristo y al punto de decir, de verdad te quiero seguir, ¿cierto? Así que el llamado que Jesucristo hace aquí no hace de la nada. Parece a veces, ¿no? Pero no hace de la nada, sino que había una fe. Ellos creyeron en Jesús, y al responder al llamado de Jesús, responde porque había una fe de por medio. Había una esperanza mesiánica anterior, en el cual Jesús viene y encarna esa esperanza mesiánica, y luego ellos demuestran su fe en Cristo. Pero no era fácil creer en Jesús. Uno puede decir, bueno, pero si Jesús hizo milagros, así que al tiro empezaron a creer en Cristo. Pero no era fácil. ¿Por qué? Porque pese a esos milagros, que todavía no habían visto muchos, de hecho los milagros empezarían a partir de ahí, Jesús ya en sus primeros días se enfrentaría y estaba enfrentando cierta sospecha por parte de la gente. Justo después de ese evento en que Jesús llama a los discípulos, ellos van a Capernaum. Y ahí como casi que lo quieren matar. Porque nada menos Jesucristo abre Isaías y dijo, esa profecía se cumplió hoy día conmigo. Y la gente dijo, oye, ¿qué te creí? O sea, que está hablando del Mesías y tú eres hijo de la María. O sea, más respeto.
Y ahí entonces es donde el ministerio de Jesús va poniéndose caliente, digamos así. Entonces no era una fe fácil. Había obviamente mucha sospecha, había un deseo de creer en Cristo por parte de ellos, pero también había tensión ahí. Y tampoco era una fe perfecta, porque la fe que tenían ellos, claramente vamos a ver a lo largo, no significaba el hecho de creer en Jesús, no significaba que ellos creían que Jesucristo era el Mesías como el Mesías verdaderamente era. Ellos tenían una proyección sobre Cristo de quién el Cristo debiera ser. Y en eso creían en ese momento. Entonces era una fe también imperfecta y Cristo va purificando esa fe, pero era una fe posible, era una fe necesaria, era una fe suficiente. Lo que estamos diciendo acá es que para que nuestras familias sean familias guiadas, discipuladas por Jesucristo, lo primero que debe haber en nuestra familia es fe, fe en Cristo. Quizás no una fe perfecta, una fe acabada, una fe con todas las respuestas. Quizás no una fe que es basada en un desempeño excelente de pura y perfecta santidad. Pero es la fe suficiente, es lo que tenemos para hoy. Y eso es lo que encontramos acá en ellos. Jesucristo los llama, no porque eran perfectos, no porque su fe se sobresalía a los demás, sino que porque Él quería que por medio de la fe que había en ellos fueran edificados. Nuestra fe se expresa en cada decisión que nosotros tomamos, en los gustos que nosotros tenemos, en las opiniones que nosotros sustentamos en nuestros hogares. Por lo tanto, su familia es una familia de fe. La pregunta es ¿cuál? Porque en algo ustedes creen. Y todos nosotros expresamos nuestras creencias en la forma como somos. Y no hay nada que expresa mejor cómo somos que nuestra casa, que nuestra familia. Yo puedo tratar de, en un ambiente como ese, disfrazar lo que soy. Pero mi casa me lo revela, lo que realmente soy. Mi familia revela lo que realmente soy. Y es ahí donde debemos preguntar, ¿cuál es la fe de mi familia? ¿Qué fe se vive en mi hogar? Porque yo puedo teóricamente en mi cabeza, en mi trabajo, en el ambiente público, defender ideas A, B, C, pero lo que yo realmente creo es lo que creo en casa. Eso es la fe verdadera. Y el llamado al discipulado de Jesús es un llamado primero a creer en Él como la cosa más importante del mundo. Eso es lo que Jesús está predicando. Él como la cosa más importante del mundo. Es una creencia que va a redefinir todas las demás. Es una creencia que me hace abandonar otras, todas otras, para creer en todo el resto a partir de eso. Es una redefinición total, es un reseteo mental a partir de la fe en Cristo. Eso es el llamado de Cristo. Ahora, ¿cómo mi familia puede ser moldeada por la fe? Mi familia es moldeada por la fe porque donde hay temor y hay convicción de pecado, es donde el Señor está moldeando a partir de la fe a esa familia. Y eso es lo que vemos en las palabras de Jesucristo. Jesucristo predica un mensaje de forma muy explícita. El reino de Dios ha llegado, arrepiéntense. Jesucristo no predicaba un mensaje, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Eres lindo, maravilloso y tienes un futuro brillante. El mensaje de Jesucristo era, todos ustedes son pecadores, pero Dios ha liberado la ley del mono para todos los pecadores. Así que hay oportunidad de ponerse al día. Arrepiéntense. Para ponerme al día yo tengo que reconocer, partir del principio de que estoy en pecado. Una familia basada en la fe es una familia donde hay en el corazón del ambiente familiar la convicción de que, pucha lo penca que somos. Somos pecadores. Necesitamos de Jesús. Somos pecadores. Y sin la gracia de Jesús no puedo llevar eso adelante. Somos pecadores. Ay de mí, que el Señor tenga compasión de mí y me ayude. Es ahí donde una familia comienza a ser moldeada por el discipulado de Jesucristo. También una familia moldeada por la fe es donde hay palabra. Si la Biblia no ocupa un espacio en el cual define las opiniones que sustentan el hogar, la Biblia no está cumpliendo su rol. Más allá de traerla el domingo, y sí, es una tradición de los creyentes evangélicos de cuando van a la iglesia llevan sus Biblias. No solamente porque la van a ocupar en el culto, sino que como un símbolo para mi corazón, para mi mente, para la sociedad, de que eso es lo que yo vine a hacer acá.
pero no solamente el elemento físico de la palabra, pero hay instancias donde la Biblia se abre para ti, se abre entre los miembros de la familia. Hay espacio para las opiniones bíblicas, moldear las opiniones de la familia. Una familia moldeada por la fe es una familia moldeada por la palabra. Pero también una familia moldeada por la fe es una familia donde hay esperanza. Porque el mensaje de Jesús es: el reino de Dios ha llegado. Y nuestra esperanza no está en que se me cayó el sueldo. No está en que se me aprobó el crédito. No está en que me ascendieron el trabajo. Mi esperanza no está en que me fue bien en mi negocio. Mi esperanza está en que nosotros no vivimos solamente para el mes a mes, el resultado del día siguiente. Nosotros vivimos en una esperanza que trascende a esto. Nosotros estamos viviendo para la eternidad, estamos creando hijos para la eternidad, estamos trabajando para la eternidad. Esa es la esperanza. Eso es una familia moldeada por la fe. Por lo tanto, los discípulos, cuando escuchan a Jesús y cuando aceptan a seguir a Jesús, lo hacen a partir de la fe. Y así lo debe hacer también nuestras familias. Pero también una familia que es moldeada por el discipulado bíblico es una familia orientada hacia una nueva dirección. Y es exactamente eso lo que hace Jesucristo acá. Jesucristo llama a los discípulos sacando del camino que ellos estaban llevando de sus vidas para un otro proyecto de vida. Jesucristo les cambió el proyecto de vida y los llama para ser sus discípulos. ¿Pero qué significa ser discípulo en aquel contexto? Porque esa palabra se puede ocupar hoy día como si fuera sinónimo, como si fuera lo mismo, pero entendamos en el contexto qué exactamente era lo que Jesús estaba llamando a hacer. Para hacer, Jesús era un rabí y él se presentaba así. Un rabino era como si fuera un teólogo, un PhD en teología, que era un maestro que tenía la autoridad de interpretar las escrituras de forma que su palabra quedara como una línea oficial de interpretación. Eso era. Pero el proceso para que alguien fuera un discípulo en aquella época era muy complicado. Primero, porque habían 3 escuelas. La primera escuela era la escuela Bet Sefer, la escuela del libro, donde los niños de 6 a 10 años aprendían a leer y a escribir en la Torá. Ellos literalmente de los 6 a los 10 años tenían que memorizar todos los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Memoria. Y no había ChatGPT, era memoria y tal cual. Pasado ese periodo, a los 10, los mejores de los mejores pasaban a la siguiente escuela. La escuela de aprendizaje, Bet Talmud. Los que no quedaban iban a trabajar con sus padres, aprender el oficio de sus padres a partir de los 10 años. Esos los que entraban ahí en la adolescencia en la escuela de Bet Talmud, ellos aprendían a memorizar todo el Antiguo Testamento de memoria, de los 10 a los 14 años. Ese era el proceso educacional. Por lo tanto, cuando vemos aquí que mucha gente del Nuevo Testamento, del primer siglo, recitaba partes de la Biblia, es porque, claro, ellos literalmente tenían que aprender a memorizar. No había así como ejemplares, así como para cada uno. Ellos de memoria tenían que aprender todo eso. Luego, de nuevo, los mejores de esta generación, solo los mejores, pasaban al tercer nivel. En el tercer nivel no solamente iban a memorizar todas las escrituras, lo que ya habían hecho, pero iban a aprender también a las escuelas de interpretación, que era la etapa que iba de los 15 a los 30 años. Era la etapa donde debieran estar esos discípulos. Pero solo después, a los 30 años, aproximadamente, o llegando a los 30, era que ellos, los mejores, los que lograron llegar a esta etapa con dignidad, con distinción, podían efectivamente postular lo que hoy día sería considerado como que alguien que está postulando a un PhD. Sería más o menos así, después de pasar por todo eso. Pero ¿cómo funcionaba? No eran los rabinos que llamaban a la gente, oye, sígueme. Era al revés. Eran los discípulos que se acercaban a un rabino y humildemente le pedía, le suplicaba el favor de, por favor, déjame seguirte. Y
¿Y qué significa seguir? Literalmente es tener una sombra. El discípulo iba donde iba el maestro, cómo comía, cómo hablaba, cómo caminaba, cómo respondía a los problemas de la vida. Vivía donde el maestro vivía, comía donde él comía, trabajaba y más. Estos se transformaban en una especie de sirviente también de sus amos, de sus maestros. Solo lo único que no hacían era quitarle las sandalias de sus maestros, porque eso era demasiado, eso era muy degradante. Pero todo lo demás hacían ellos, porque estaban aprendiendo, hasta que al llegar al final de su proceso, pudieran ellos también llegar a ser un representante idéntico a su maestro. La idea era que el discípulo fuera literalmente la copia. Tanto que la pregunta de los discípulos era, ¿qué es lo que haría mi maestro en esa situación? No era así como que voy a aprender aquí, pero después voy por la rama con mis propias ideas. No era así. El discípulo tenía que ser una copia idéntica de su maestro. Ahí cortamos para los discípulos de Jesucristo. Aquí parece que está todo desordenado. Porque primero, esos muchachos eran pescadores. ¿Qué significa que eran pescadores? Tenían mucha fe y todo el tema, pero su proyecto de vida ya era otro. Ellos no pasaron por las 3 escuelas. Probablemente no pasaron solamente por la primera, las 2 últimas las saltaron. Ellos ya estaban trabajando, ya fueron reprobados, ya no tenían derecho a ser discípulos de ningún otro rabino. Ellos ya tenían su futuro programado. Estaban trabajando ya. Estaban ahí en la vida lanzada. Y más, cuando Jesús los llama, es disruptivo porque siempre es al revés. Es el discípulo quien postula, pero aquí es Jesús quien los llama. Y Jesús cuando los llama a estos muchachos cuando ellos estaban trabajando. No es así como que Jesús predicó un sermón muy lindo y al final del sermón ellos se acercaron, oye Jesús, ¿qué te parece? Sí. O que después del sermón Jesús le hiciera una llamada al altar. ¿Cierto? Usted está ahí, pasa adelante para ser mi discípulo. No fue así. Ellos ni siquiera, el texto muestra, ni siquiera estaba escuchando a Jesús en ese instante. Jesús los pilla en el trabajo, en la pega, ahí. Y estando ahí Jesús viene y los llama, sacando literalmente de lo que ellos estaban haciendo. Y eso es lo que hace Jesús. El llamado de Jesús viene literalmente a sacarnos de nuestro plan de vida y decir, yo tengo un plan de vida mejor para ti. Y Jesucristo jugó con las expresiones, ustedes están pescando pescados, pero yo tengo un plan mejor. Ustedes van a ser pescadores, pero de hombres. Tengo un plan mejor para ti. Una familia orientada por el discipulado de Jesús es una familia orientada hacia una nueva dirección. Y Jesús dijo, vengan, síganme. Pero la propuesta de Jesús era una propuesta irrecusable, porque lo que Jesús decía, o sea, tornarse discípulo de Jesús implicaba hacer lo que un discípulo hacía. 24/7 ser la sombra de mi maestro. Pero valía la pena porque, convengamos, ellos no habían estudiado para eso. Ellos no habían hecho planes para eso. Porque una persona que está toda su vida preparándose para ser un discípulo, a lo mejor la familia ya lo tiene pensado, ya lo tiene cachado, el papá ya estaba juntando plata, porque uno va a estar sirviendo a su maestro no gratis, o sea, uno tiene que solventarse. Hay planes de por medio, pero ellos ya estaban con la vida programada y de repente Jesús dijo, deja todos esos programas y síganme a mí, pero Señor, yo no me preparé para eso. Valía la pena dejar todo, porque ahí Zebedeo tenía sus barcos y tenía sus hijos, cada uno a cargo de un barco y de repente toda la mano de obra se va y él se queda en la nada. Pedro tenía familia. ¿Cómo le explico a mi mujer? ¿Sabe qué? Yo renuncié al trabajo. Ahora voy a ser un discípulo de Jesús, el de Nazaret. ¿En serio? ¿Y cuánto te pagan ahí? No me pagan nada. Por lo contrario, tengo que ver qué vamos a hacer ahora. ¿Vale la pena? Porque Jesucristo primero no era un rabino como los demás. Y él ha demostrado eso por su palabra de autoridad, por los milagros que él hacía y más, por las profecías que se fueron cumpliendo. Ellos obviamente tenían fe en Jesús. Y ellos tenían una fe de que ese Jesús no era un rabino como otros, sino que era el mismo Mesías. Entonces había una especie de esperanza ahí.
Si Jesucristo es el Mesías, como hemos dicho, es una oportunidad única en la vida, así como que es el único de la historia. Así que no hay rabino mejor. Es la oportunidad. Y hay una promesa de por medio. Jesucristo no los llama y los deja así en la nada. Jesús dijo, yo voy a hacer de ustedes personas que van a generar transformación. No era una formación académica, porque los demás discípulos aprendían a pensar y a interpretar la ley como su maestro. Jesucristo no promete que ellos tendrán la capacidad de interpretar la ley como su maestro, sino que de hacer lo que su maestro hace. Es poder, es acción, es transformación. La dirección que nos da Jesucristo es mucho mejor, pese a que sea mucho más diferente, o bastante diferente de la nuestra, o totalmente opuesta a la nuestra. Es absurdamente superior, es mucho más transformadora. El punto aquí es que cuando nosotros decidimos ser discípulos de Jesús, estamos guiando a nuestra familia hacia un destino que es diferente del destino normal de las demás familias. Ese es el punto. El punto es que muchos cristianos están enamorados de un objetivo de vida que no es el objetivo de la familia de Jesús. Es un objetivo común y corriente para quien no tiene a Cristo y solo pueden visionar esas cosas hasta ese nivel. Pero Cristo nos ha llamado a constituir familia, a construir familias para objetivos mucho más trascendentes. Ese es el punto acá. Así que el llamado de Cristo aquí a los discípulos revela la verdadera naturaleza de su discipulado. ¿Y por qué el discipulado de Jesús es diferente? Porque primeramente, el hecho de que Jesucristo nos llame a ser sus discípulos muestra claramente que no es por mérito, es gracia. Es la gracia de Jesús que nos escoge. Yo no merecía a Cristo. Mi familia no merece a Cristo. Mi familia no es digna de que Cristo entre por esa puerta y sea nuestro Dios. No somos, pero Él nos ha escogido. No fui yo que decidí optar por ese estilo de vida. Fue Él quien me escogió. Y eso cambia. Porque si es Él que me escoge, no es como que haya opción, ¿cierto? Es un proyecto divino. Es un proyecto superior, no es un proyecto humano. Es Cristo quien nos llama. Es Cristo quien nos invita, pero nos invita de tal manera que por ser un proyecto divino y por ser Cristo quien Cristo es, Él no me da tanta opción de optar o no. El llamado de Cristo es obligatorio. El llamado de Cristo no es opcional. Porque el llamado de Cristo, aunque hecho con palabras muy simpáticas aquí, es literalmente, ven y vive o rechaza mi invitación y muere. Así. Entonces como que no tengo mucha opción. Solo tengo esa opción. Pero más, los mismos discípulos entendieron eso. Jesucristo, en el texto que leímos en la liturgia al inicio, Jesucristo habló duro en el mensaje y algunos discípulos se fueron. Y Jesucristo se da vuelta para los 12 y dice, ¿ustedes quieren ir también? Y Pedro dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Esa palabra es dura, pero es la única que hay. Ese es el llamado de Jesús. Esa nueva dirección significa que va a comprometer sueños que yo tengo en el corazón. Pero yo quizás no puedo dimensionar todos los beneficios que el llamado de Jesús tendrá para mí, para mi familia. Pero puedo estar seguro, yo no sé cuánto ni cuál es, y cuáles son, pero sí son mejores de lo que yo tengo. Ese llamado de Jesús es disruptivo, porque yo tengo que abandonar mis planes para ir en pos de Cristo. Yo no puedo tratar de acomodar Cristo a mi estilo de vida. No puedo tratar de acomodar Cristo a lo que yo quiero para mi familia. Cristo quiere venir y transformar los proyectos que nosotros tenemos en el hogar. Eso es ser discípulo. Y el llamado de ellos, así como el nuestro, significa que esa experiencia de ser discípulo de Jesús no es algo que se vive de forma individual. Quizás aquí vemos en el texto y vemos que Jesús llamó a uno, llamó a otro, pero no llama a ellos como individuos, sino llama a ellos y es su casa. Es así como Dios trabaja. Es por eso que nosotros presentamos a nuestros hijos para ser bautizados. ¿Por qué? Porque no es que yo creo nomás yo y mi casa. No es que yo soy discípulo yo y mi casa. Si yo soy discípulo,
Mi casa es la casa del discipulado de Jesús. El llamado es una experiencia comunitaria, familiar y comunitaria en el ambiente de la iglesia. Y no solamente es un llamado a un nivel, ser un tipo superior de creyente, porque mucha gente entiende eso, que yo puedo ser creyente en Jesucristo, discípulo, líder, ¿cierto? Oficial, presbítero, pastor. La gente dibuja así a veces. No existe eso. En la iglesia de Jesús hay discípulo y punto. Ese es el único peldaño al que alcanzar. ¿Es ser discípulo o no? ¿Es ser creyente o no? Ser discípulo es ser creyente. Y yo no puedo ser creyente sin ser discípulo. No es un nivel superior. Es el único nivel de fe que existe. Y por lo tanto yo no puedo creer de otra forma. Y ese llamado de Jesucristo es un proyecto de vida diseñado para ser como Cristo. Una nueva dirección. Ahora, es también un proyecto de vida al cual Dios nos llama a tomar una decisión. Una familia definida y moldeada por el discípulo de Jesucristo es una familia definida por una decisión firme. Una fe que es una fe obediente. Y fíjense que el texto pone en evidencia que ellos obedecieron a Jesús al instante. La velocidad de la obediencia de ellos muestra claramente la disposición de su corazón, el tamaño de su fe, pero el precio a ser pagado por ellos. Ellos nos dijeron, sí Señor, totalmente de acuerdo, mira, yo tengo que pagar algunas cuentas de aquí al fin de mes, así que déjeme terminar el mes, dame una semana y déjame conversar con mi señora. Deja ver qué es lo que dice mi papá, porque estamos en un negocio acá, ¿cachai? Tenemos los barcos aquí, no puedo dejar botado a mi viejo, entonces déjame arreglar la situación y ahí veo. ¿Por qué no hicieron esto? Porque la oportunidad que Jesucristo entregaba era tan buena, tan maravillosa, tan imperiosa, que cuando uno escucha eso dice, chao con eso, ¿no? Si yo me voy. Chao, no hay ninguna posibilidad que yo pueda pensar en que eso tenga que esperar. Tiene que ser ahora. Es demasiado bueno para ser verdad, así que tiene que ser eso. Me lanzo de una. Imagínate. Cuando te surge una oportunidad así, uno deja todo y va. Imagínense. Entonces nosotros vemos acá a los discípulos respondiendo de esa manera, pero también apunta hacia el nivel de autoridad de Jesucristo. Porque como dije antes, cuando Cristo llama, Él no te deja muchas opciones. Es Cristo. Y su palabra es definitiva. Es decir, sean mis discípulos y vivan. O no, y mueran. Es eso lo que hay. Jesucristo entonces va y demuestra por medio de la obediencia de ellos su propia autoridad. Pero también revela que el llamado de Jesús es un llamado inmediato, urgente, obligatorio, irrecusable. Por lo tanto, yo no puedo estar tratando de cocinar Jesucristo en una fe que es una fe intermedia. Yo creo, pero no lo aplico y no lo llevo a todas las consecuencias. No aplico y no lo guío hasta todas las implicaciones. Voy cocinando a Cristo a medias. Es una fe que todavía no aterriza con todas sus implicaciones para mi familia. Es una fe al cual yo no estoy dispuesto a pagar todo el precio que me cuesta. Jesucristo claramente rechaza ese tipo de postura. Por eso el llamado de Jesús es un llamado inmediato. Ahora, ¿quién va a pagar esa cuenta? ¿Quién va a pagar esa cuenta? Es lindo decir, listo, chao, me levanto y voy, pero aterricemos. ¿Quién paga esa cuenta? Hay familias igual, hay una empresa que sustentar, hay un negocio, hay una vida al cual cambiar. ¿Cómo funciona eso en la vida real? La decisión de los discípulos trajo dificultades reales. Lo que significa también para nosotros que cuando nosotros decidimos llevar a Cristo y a la fe de Cristo a nuestra familia con todas sus implicaciones, eso tendrá un desajuste práctico concreto. Te va a hacer perder plata, te va a hacer perder prestigio, te va a hacer desordenar tus planes, te va a desordenar la casita y va a producir incomodidad, incluso peleas familiares.
Eso fue lo que se podría imaginar. Aquí estamos hablando de hombres que estaban ahí entre los 20 y los 30, llamados para seguir a Jesucristo por todos lados. Se iban a ausentar, iban a reprogramar su futuro y cómo iba a quedar. Pero el valor de la cosa que se les ofrecía era tan elevado que valía la pena el riesgo. Las dificultades que ellos se enfrentarían, los desajustes que ellos se enfrentarían, la complicación que ellos se enfrentarían, valía la pena. Y esa es la convicción que tenemos que tener. Jesucristo vale la pena. Vale la pena. Quizás yo no veo el monto necesario. ¿Cuánto Cristo me va a dar? Así como el estricto rigor del futuro. Yo no sé, pero vale. Es mucho mejor. Esa es la convicción. Y ellos literalmente dejaron todo. Ahí en Marcos el capítulo 10, el versículo 28, Jesucristo, hablando del joven rico que rechazó la invitación, Jesucristo dice: cuán difícil es que la gente cambie su estilo de vida para seguir a Cristo. Y los discípulos dijeron, Pedro dijo, ¿y qué pasa de nosotros que hemos dejado todo para seguirte a ti? Pedro verbalizó, él lo puso aquí en ese primer día, pero después él dijo a Jesús, ¿y qué pasa de nosotros que hemos dejado todo para seguirte? Y Jesucristo responde, nadie que haya dejado bienes, familia, casa, dejará de recibir en esa vida y en la futura mucho más. No es así como que Jesucristo dijo, mira, no te preocupes porque en el futuro nada más, en el cielo nada más, el Señor te va, él dijo, en esa vida y en la futura, mucho más casas, mucho más familias, mucho más sustento. ¿Qué es lo que Jesús quería decir? Lo que Jesús quería decir es que sí, el llamado al discipulado de Jesús es un llamado de negación, es un llamado de abandono, pero Jesucristo nunca dejó a nadie que haya decidido seguirle a Él en deuda. Nadie quedó en lo negativo. Pucha, dejé todo por Jesús y nada más, y todo eso como que para ir al cielo. No. A veces nosotros nos olvidamos que el llamado de Jesús es el llamado de aquel que es providente, generoso, amoroso, pero que sí nos va a guiar para caminos de dificultades, de necesidades, de privaciones, de luchas, de angustias, para que por medio de todo eso nuestro carácter sea forjado, porque el proyecto de Jesús no es hacernos sentirnos bien, sino que hacernos más santos. Él nos ama, el que nos llama nos ama. Por lo tanto, la decisión que debamos tener de guiar nuestras familias al discipulado de Jesús debe ser firme, porque es aquel que me ama, que me llama. Y toda decisión tiene un costo, pero también tiene un beneficio. La decisión que nosotros tomamos hoy día va a definir cómo vivimos mañana. La decisión que tomaste en perseguir la carrera que quisiste, la decisión que tomaste en casarte con la persona con la que te casaste, la decisión que tomaste con optar por ese trabajo en vez del otro, ha definido tu vida, ha moldeado tu historia. Decisiones cambian historias. Y el punto es, la decisión siempre es inevitable. No es si yo decido o no, sino qué decisión tomaré. Así que yo no puedo no decidir. Lo que yo no puedo es esperar no lanzarme en el discipulado de Jesús tal cual como Él propone y esperar los beneficios de ello. ¿Qué es lo que pasa con muchos creyentes? El llamado de Jesús viene a destruir tu proyecto de familia, que fue quizás construido en la premisa de simplemente buscar una vida mejor, una vida más cómoda, una vida de realización personal. Quiero ser feliz. Pero Jesucristo no te dio una familia a ti para que tú seas feliz. Para que seas feliz, Él te ha dado Cristo. Tu familia fue dada a ti para que por medio de ella Él sea glorificado en tu vida. Esa es la meta. Ese es el propósito. Para que tú seas santificado y por medio de una vida santificada, por medio de producir e imprimir en tus hijos el carácter de Cristo, que parcialmente estás tratando de llevar tú en tu propio corazón, Él sea más glorificado. Eso es. Y Cristo quiere que tengamos una decisión firme con relación a eso. El llamado de Jesús para tu familia va a confrontarte con la pregunta: ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi familia?
¿Por qué yo estoy haciendo eso? ¿Por qué estoy trabajando tanto como trabajo? ¿Por qué me endeudé de esa manera? ¿Por qué tomé esa decisión como hogar? ¿Por qué decidí vivir aquí y no allá? ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Qué es lo que me ha guiado? ¿Qué es lo que ambiciono? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Qué es lo que quiero proyectar? ¿Qué es lo que quiero conquistar? ¿Para qué? Porque puede ser que estés gastando su vida persiguiendo un sueño que no es el sueño de Jesús para ti. Pero si yo soy discípulo de Jesús, yo no tengo otra opción. Tengo que perseguir los sueños de Jesús para mí. Esa es la meta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy ambicionando? ¿Qué es lo que estoy fomentando en el mundo? Porque cada familia es un centro de difusión de ideas y de posiciones en el mundo. ¿Qué es lo que yo estoy enseñando? ¿Qué es lo que estoy cultivando en ese ecosistema llamado mi hogar? Así que decide por la obediencia, como decidieron esos discípulos. Porque quizás alguien va a decir, pastor, pero ellos dejaron el trabajo, la familia. ¿Qué significa? ¿Que tengo que dejar el trabajo y la familia? Si yo pregunto, ¿quién quiere dejar el trabajo? Más de uno levanta la mano, ¿no? Amén, dejo al tiro, dejo el trabajo, Señor Cristo. Ya no soporto. No voy a preguntar quién quiere dejar la familia, mejor dejémoslo ahí. Pero dejar el trabajo, dejar la familia, es fácil. Difícil es dejar el orgullo y la codicia que me hace trabajar como trabajo. Dejar la familia es fácil. Difícil es dejar al lado el sueño de sentirse amado por el esfuerzo que he puesto en mi hogar. De sentirse valorado porque traje la comida a la mesa, porque he cuidado bien a mis hijos, porque he sido reconocido por lo que he logrado. Eso es difícil de dejar, pero es eso lo que tenemos que dejar. Para que podamos trabajar, no para que podamos ver al final del día, al final del mes, pucha, qué bacán que soy un profesional, logré, alcancé las metas, o soy una gran madre, mira cómo mis hijos están en la casa ordenada, todo fantástico, cómo soy amado por los míos porque yo he dado lo máximo por los míos. Y Cristo dice, no es así. Aunque des el máximo tuyo, la meta no es que sea amado por tu máximo, sino que siendo amado por Cristo, doy mi máximo porque Cristo ha dado su máximo por mí. Y mi reconocimiento no viene de los míos, sino que viene de Él. De tal manera a que si el día de mañana el Señor toca a mi familia y lleva a los míos, yo no me perderé porque yo no estoy en ellos, yo estoy en Cristo. Eso es ser discípulo de Jesús. Si el día de mañana el Señor te quita la salud y te impide trabajar, te cierra la fábrica, no perdiste tu dignidad, no perdiste tu espacio en el mundo, no perdiste su valor. Porque su valor no está en tu trabajo, está en Cristo. Y yo he decidido seguir a Cristo y no a mi trabajo. Seguir a Cristo y no a mi familia. Seguir a Cristo y no a mis sueños. Eso fue lo que los discípulos hicieron acá. Ahora, ¿cuál es el llamado que tu familia está respondiendo? ¿Cuál es el llamado que tu familia está respondiendo? ¿Para qué tu familia existe? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tipo de gente están formando? ¿Con qué gastan sus vidas? ¿Sus mejores años? ¿En qué? ¿Persiguiendo a qué? ¿Cuál es el llamado que tu familia responde? ¿Está tu familia comprometida con el reino de Jesucristo que Él predicó allá? ¿El reino de Dios ha llegado? No solamente en el discurso, sino que en la postura, en las decisiones, en lo que rechazas, en lo que apruebas. ¿Cuál es el llamado que tu familia responde? Esa es la pregunta que Jesucristo nos hace a todos hoy día, para que podamos durante la semana cuestionarnos cómo está nuestra familia. Vamos a orar, cierra tus ojos. Vamos a pedir que Dios nos ayude a ser verdaderos discípulos de Él y guiar nuestros hogares para la gloria de Jesús.